todos. A continuación, la presentación de la ponencia titulada La cita en la construcción discursiva del saber pedagógico en trabajos de grado de la enseñanza del español como lengua materna. La investigación fue realizada por la investigadora Adriana Gutiérrez Cochero y mi persona, Wilmar Salazar Obeso, ambos de Colombia. Frente al problema de investigación, pudimos encontrar que los estudiantes de la licenciatura de Español y Literatura como lengua materna de una universidad pública de Colombia tienen dificultades para citar. Es decir, en sus trabajos de grado se ve aportaciones mínimas y limitadas. El discurso que emplearon no da cuenta de una construcción epistémica del saber pedagógico. Se presenta una construcción discursiva enmarcada y direccionada especialmente por lo que afirma el autor citado. Por ello enunciamos o trazamos el siguiente objetivo, que fue analizar los tipos y las funciones de las citas que cumplían en esos trabajos de grado, en relación con la construcción discursiva del saber pedagógico. El estudio de las citas no es nuevo, ya hay una tradición frente a eso. Encontramos que se han analizado muchos aspectos de las citas. Por ejemplo, se ha analizado los tipos de citas, las funciones de las citas, el tiempo verbal de la cita, los tipos de verbos empleados para introducir la cita, las citas y la voz del autor. Pero también se ha analizado la cita a nivel de tesis doctorales, tesis de maestría en inglés, artículos de investigación y muy poco en pregrado. Tenemos dos bases teóricas principales que guiaron el estudio: los tipos de citas, siguiendo a Swells, y las funciones de citas, siguiendo a Weinstock. Con respecto a los tipos de citas, tenemos dos tipos: las citas integrales, en el que el autor citado no aparece en paréntesis. Eso quiere decir que el autor cumple una función de sujeto o de agente en la oración. Y las citas no integrales, en las que el autor puede aparecer de tres formas: en paréntesis en la oración, en una nota a pie de página o al final de la oración. Con respecto a las funciones, encontramos que Weinstock sugiere 15 funciones. Esta caracterización o tipología de funciones se derivaron del estudio que este autor realizó al discurso científico utilizado en los artículos de investigación. Nosotros tomamos esta caracterización de la función de la cita para poder hacer el análisis de las citas en los trabajos de grado. El estudio fue cualitativo, empleando un análisis de género de citas. El corpus fue conformado por 30 muestras entre los años 2017 y 2020. El análisis tuvo dos momentos. En primero, miramos la distribución de las citas, es decir, los tipos de citas. Ahí se analizó la forma en que aparecían los autores, si eran sujetos o agentes de la oración, o si aparecían al final de la oración o en paréntesis. Y el segundo momento fue establecer las funciones que dichas citas cumplían en el discurso, siguiendo la tipología sugerida por Weinstock. A continuación, los resultados. Con respecto a los tipos de citas, encontramos que en total en las 30 muestras se usaron 1.136 citas, de las cuales 628 correspondieron a citas integrales y 518 a citas no integrales. Con respecto a las citas integrales, notamos que se le dio un rol sintáctico a los autores en la oración. Es decir, que en la mayoría de los casos, esos autores eran sujetos de la oración y tenían una función privilegiada. Entonces, en este sentido, el discurso empleado por los estudiantes estuvo marcado mayoritariamente por autores externos. Y como se muestra en el ejemplo de la cita integral,
notamos que Smith, que es el autor citado, aparece en función sintáctica de sujeto y la parte final, que es la última oración, es el aporte mínimo que hace el estudiante y lo que hace es como un parafraseo de lo que se dijo, hace una interpretación. Con respecto a las funciones, de las 15 funciones sugeridas por Weinstock, encontramos solo 4. La función 2, dar créditos a los trabajos relacionados que fueron en todas las 30 muestras. La función 3, identificar metodologías e instrumentos, se encontraron en 13 muestras. La función 4, proporcionar trabajos de fundamentación que aparecieron en todas las muestras. Y la función 12, que fue identificar las publicaciones originales en las que una idea o concepto fue analizado. Todas estas citas cumplieron una función específica. Por ejemplo, en la función 2, notamos que los estudiantes utilizaron esas citas para develar estudios previos de su investigación y se ubicaron en la sesión titulada Antecedentes. En la función 4, proporcionar trabajos de fundamentación, notamos que se utilizaron estas citas mayoritariamente en el marco teórico para fundamentar el soporte teórico de la investigación. La función 12 se ubicó específicamente en el marco teórico y dieron cuenta de los conceptos claves de su investigación. Algo que llamó la atención es que en la función 3, que es identificar metodología e instrumentos, solamente fueron 13, y eso es fundamental porque cuando ellos citan trabajos previos, ellos tienen que dar cuenta de cómo se realizó ese trabajo metodológicamente y no lo hicieron. Solo unos cuantos del grupo de 30 o de muestra de 30 mencionaron aspectos metodológicos fundamentales de investigaciones previas. Entonces podemos notar que los estudiantes de la literatura en mención inician muchas de sus oraciones con el autor en posición sintáctica de sujeto. Esto quiere decir que las afirmaciones de los autores que fundamentan el saber pedagógico disciplinar en esta función sintáctica privilegiada son replicadas y retomadas por estos estudiantes, de tal forma que hay una atribución mínima de sus aportes a la disciplina. Por otro lado, estos estudiantes se limitaron a emplear citas cuya función era resaltar autores que representan el saber pedagógico. Entonces el discurso de los estudiantes en cierta forma fue repetitivo y circunscrito a lo que esos autores habían afirmado. Esto impidió aporte propio y personal que diera cuenta de la voz de los estudiantes en la construcción discursiva de dicho saber. Notamos que en estos trabajos aún se percibe una escritura académica objetiva e impersonal, puesto que adolece en cierta medida de un carácter persuasivo e impersonal. Concluimos entonces que hay baja incidencia del aporte de los estudiantes al saber pedagógico disciplinar, que es la enseñanza de las lenguas, de la lengua del español como lengua materna, y que las 4 funciones que utilizaron no permite que los estudiantes construyan el saber pedagógico disciplinar, pues se limitaron fue a mencionar trabajos previos, a fundamentar sus trabajos con afirmaciones de los autores, a relacionar autores con definiciones clave y a mencionar precariamente aspectos metodológicos de otras investigaciones. Por eso consideramos que se debe incentivar el uso de ambas citas, pero en especial las citas no integrales. ¿Por qué? Porque las citas no integrales posibilitan construcciones discursivas más personalizadas y centradas en las ideas no solo del autor, sino también del estudiante, y eso es lo que queremos. Con este tipo de citas se logra una cierta reflexión epistémica en relación con su experiencia y el saber pedagógico. Por ende, se deben incluir otras funciones con las que los estudiantes puedan aportar a dicho saber de manera más asertiva, crítica y constructiva.